Desde la Secretaría Pedagógica de DEMIS queremos empezar una serie de debates y reflexiones sobre las políticas educativas, fundamentalmente porque las políticas educativas que están siendo implementadas, lo que nos preocupa es que parten de la base de una ilegitimidad que se da a partir de apelar a determinadas cuestiones de sentido común. Este sentido común en general es comprobable en la realidad parcialmente, sobre todo porque en su mayoría, por lo menos las políticas educativas del macrismo, van dirigidas en su mayoría hacia sectores que no están comprometidos con la educación pública, que son un amplio espectro de sus votantes, y de esta manera se dirigen a sectores que no pueden comprobar empíricamente lo que le están anunciando. De manera tal que existe toda una campaña. En la actualidad, hoy sin ir más lejos, hemos recibido un boletín, salió incluso la denuncia en el diario Página 12, donde estigmatizando a una docente al estilo Gasalla y caricaturalizándola, decía: todo lo que hemos hecho, por suerte ahora hay capacitación docente. Este tipo de estigmatizaciones es una constante, y lo que nos preocupa de esto, más que nada, es que es una estigmatización que llega a un sector de la sociedad y distinto, en realidad llega al sector de la sociedad que incluyen a los propios docentes a partir de una serie de ejes que fueron en los últimos años como continuidad de políticas. Una de ellas es la gran batalla que se ha venido dando y el avance creciente de la privatización de la enseñanza. El tema de la privatización implica un sentido común que incluso es lamentablemente compartido con los propios actores o los propios docentes. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que los docentes que trabajan en escuela pública mandan a sus hijos a escuelas privadas o tratan de optar por otro tipo de escuela. Ahí ya tenemos un tema cultural, se han instalado determinados paradigmas culturales que, mal que nos pese a nosotros y mal que le pese a la educación pública, se instalaron. El tema de que la escuela privada de alguna manera brinda mejores servicios, ¿sí?, para sus hijos. El primero de ellos, por ejemplo, que tiene que ver paralelamente con esto, hay políticas desde el gobierno que fomentan directa o indirectamente esta situación. No solo los subsidios que han sido creciendo, son subsidios que han continuado a lo largo de los años. Hoy en día la matrícula en la ciudad de Buenos Aires de la educación privada es más del 50%, ¿sí?, de la matrícula. Pero lo que hay, por ejemplo, es el tema edilicio, que contribuye. Hay, por ejemplo, la mayoría de las escuelas privadas tienen doble jornada, que las escuelas públicas no lo tienen. Y otra cosa que ha contribuido como política del macrismo hacia la privatización y hacia volcar matrícula hacia sectores privados es, por ejemplo, la inscripción online, donde ya los padres no pueden elegir la escuela donde van a sus hijos. Todo esto vuelca matrícula, pero lo trascendente de esto, lo que nos parece, es la batalla cultural que han venido ganando, con lo cual la educación privada da mejores servicios que la pública. El otro día, en la calle, la Facultad de Ingeniería sacó una publicidad que dice: en el país hacen falta más ingenieros. No sé si la han visto. Muy buena publicidad, que dice: en el país hacen falta más ingenieros. La universidad pública tiene reconocimiento internacional, es gratuita, ¿sí?, inscribite. Si la Facultad de Ingeniería tiene que hacer esto, quiere decir, tiene que salir a hacer publicidad, no solo que no tiene matrícula, sino que hay algo que socialmente se instaló en los últimos años, que eso es lo que como sindicato estamos reflexionando. Si nosotros como sindicato nos limitamos solo a una defensa corporativa y defensiva de los derechos del trabajador, sin poder meternos y tratar de ver en lo profundo la batalla contracultural que tenemos que ir dando, porque la defensa de la educación pública no es solo la defensa de nuestros intereses, no es una defensa en abstracto, es una defensa que también cala en los distintos sectores. La otra batalla cultural en las políticas educativas que ha dado el macrismo y el gobierno nacional también es el tema de la calidad educativa. El debate donde todo el mundo debate sobre educación y todo el mundo opina que los chicos no aprenden, que en las escuelas hay pocos días de clase, que en la educación pública hay mucho ausentismo docente, que los docentes tienen muchos días de vacaciones. Hay un sentido común que ya venía en algunos sectores de la derecha, pero que se ha logrado instalar. Y desde esa instalación es que lo publicita el
los gobiernos, sobre todo el gobierno macrista. El tema de la calidad educativa plantea una lógica de mercado, plantea una fragmentación del sistema, pero en esta fragmentación ellos actúan de otra manera, fragmentando hacia el interior del sistema público de educación. ¿De qué manera? Por ejemplo, el ranking por escuelas. Que cada padre sepa a qué escuela mandarlo. No sabemos para qué, porque después con la inscripción online uno no puede elegir. Pero que el ranking por escuelas está muy ligado a los temas de las escuelas charter norteamericanas y al gerenciamiento. Que el padre sepa cuál es el estado económico de la zona, de la comuna, cuál es el rendimiento de esa escuela, cuáles son las posibilidades, qué sectores sociales están ahí, como para elegir hacia qué sector y qué tipo de educación va a elegir para su hijo. De esta manera desresponsabiliza al Estado de la calidad educativa, porque de alguna manera uno elige a dónde ir, y recarga sobre la escuela la responsabilidad de la educación que se da. Sobre el directivo, que es el que tiene que gerenciar. Cada vez hay una política más autoritaria de gerenciamiento, con una lógica que se va instalando de a poco de jerarquización, ¿sí? De autoritarismo y jerarquización, quitándole a lo público el espacio colectivo de reflexión y de decisiones. Por ejemplo, esto con el boletín de mi escuela, sencilla, pero también se intentó hacer un ranking por escuelas. Este ranking implicaría que hay escuelas de mejor calidad o peor calidad y que los padres elijan a qué escuela quieren mandarlo. Esto no solo implica una fragmentación, sino está implicando que la ciudad de Buenos Aires no garantiza igual educación para todo el mundo. En este boletín, el ministro dice que su prioridad es fortalecer las trayectorias educativas de los chicos la prioridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fortalecer las trayectorias educativas de los chicos en situación de vulnerabilidad, garantizando las condiciones mínimas de educabilidad para el acceso bueno a la educación. Vale decir que ya no garantizan la calidad educativa para todos, sino que garantizan una educabilidad mínima. Este sentido común lo han logrado instalar en la sociedad. El otro gran tema es la evaluación docente. Con esta política lo que están haciendo no solo recaer sobre el docente la responsabilidad de la falta de educación, sino de responsabilizar al gobierno, de responsabilizarse del tema de la formación de los docentes y la capacitación de los docentes, pasando a ser un problema individual y un problema de rendimientos. De esta manera, lo que la sociedad evalúa son las prácticas docentes. En debates públicos generados desde los propios medios de comunicación, se empieza a discutir que no se aprende, que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no se permite el aplazo, si es bueno o si es malo el aplazo. Es decir, toda la sociedad se arroga el derecho de discutir sobre educación, sobre las prácticas docentes y sobre las cuestiones pedagógicas. De esta manera se va desjerarquizando el rol del docente. Ya no es un profesional, sino es un simple trabajador sobre el que todos opinan. Yo no he visto mesas que debatan sobre la forma de operar en el Hospital Durán o en el Garrahan. No he visto mesas que hablan de eso. Sin embargo, sí hay mesas que dicen cuánto le tenemos que poner, si un 1, un 2 o 4 a un alumno, si en la escuela se aprende o si no se aprende. Esto que ha ido calando tanto en la sociedad, tiene políticas educativas claves y eso es lo que a nosotros nos está preocupando, por eso el motivo de esta mesa. Estas políticas educativas están arraigadas en sentido común, pero el sentido común no viene solo dado, también fue construido. Y son políticas que ayudan y contribuyen a esa construcción. Además de el apoyo mediático increíble y propagandístico que hay sobre estos temas, aparecen, digamos, determinadas políticas muy claras que reflejan una situación y una política de clase muy claras, pero que también reflejan que para justificarse y legitimarse se apoyan en determinados elementos que la propia sociedad ha ido poniendo como legítimos, como válidos. Por último, quería enumerar alguna serie de cosas que quisiéramos que fuéramos elaborando, que es lo que no se discute en esta sociedad es lo importante. Se discuten prácticas, se discuten cuestiones parciales, que esa es una de las características de este sentido común que tiene la gente y que el macrismo o incluso el gobierno nacional aplican, que es
Por ejemplo, que no se aprende. Nadie se pregunta qué aprender ni para qué aprender. El problema de que no se aprende se soluciona fácil, hay que exigir más, ¿sí? O porque los docentes no saben, hay que exigirle más al docente. Esta práctica patronal que se está aplicando, se aplica lamentablemente con una lógica como si la educación fuera un centro de trabajo más, donde la exigencia es la que da algún resultado. De esta manera, no solo el rol de la educación se desprestigia, el docente se desprestigia la función de la educación. Esto está ocultando indudablemente el concepto de educación que tienen las clases. Estos conceptos de educación es lo que queremos debatir. Pero el gran debate de nuestro sindicato, nosotros como trabajadores de la cultura, también como intelectuales, el docente no es solo un trabajador, también es un intelectual, es justamente que estamos en un centro de una batalla, y una batalla contracultural, que no es solo una batalla corporativa, una batalla por nuestros derechos. También es una batalla contracultural, y esa es la gran intriga y la gran problemática que nosotros queremos debatir. ¿Cuáles son las mejores formas para poder para armarnos en esta batalla, para poder construir una contrahegemonía, una ideología que represente verdaderamente los intereses de clase? ¿Qué política educativa representaría estos intereses de clase? ¿Y de qué manera, cómo nos nutrimos nosotros para salir a dar un debate y para salir a dar esta batalla donde este sentido común debe ser puesto en cuestión? Este sentido común debe ser cuestionado, pero cuestionado no en lo parcial, sino cuestionado desde lo global, porque su efectividad está justamente que fragmenta las problemáticas, enfoca problemáticas concretas, sencillas, y no mira el todo. Al no mirar el todo, nosotros muchas veces miramos el todo, pero no miramos las partes, o miramos las partes sin ver el todo. ¿De qué manera nuestro sindicato puede, de alguna manera, empezar a aportar en este debate y en esta construcción de una contrahegemonía ideológica? Bueno,